La Vanguardia Podcast. El que les vamos a contar es el caso de la joven de 21 años, Débora Fernández Cervera Neira. Se le perdió la pista el 30 de abril de 2002 después de salir a hacer una caminata por la línea costera de Vigo. Solía caminar para hacer deporte, para estar en forma. Aquella desaparición movilizó a toda su familia, a la pandilla de amigas, y captó la atención de la ciudad. Débora era una persona muy querida, divertida y algo payasa. Su amiga Belén Morán recuerda la lealtad que guardaba hacia sus amigos, lo ocurrente que era y el grado de confianza que se tenían entre las 8 chicas que formaban el grupo. Pues Débora era una persona que nos contaba absolutamente todo, con pelos y señales, que no parábamos de morirnos de la risa con ella, porque a Débora le dabas cualquier cosa y te sacaba un chiste de cualquier cosa. Sí, era una persona, pues eso, con carácter, pero siempre muy pizpireta, muy alegre, con ganas de hacer reír a todo el mundo, muy auténtica. La tarde de aquel 30 de abril fue la última en que su casa vieron con vida a aquella joven divertida, pero que en los últimos meses había perdido algo de luz. Estaba intranquila. Aquel paseo fue el punto de partida de un drama que llega hasta hoy, 20 años después. El caso sigue sin resolverse y siguen apareciendo nuevos datos y pistas, conseguidas gracias al esfuerzo de la familia y sus abogados, que se sienten abandonados por la justicia. Este es el relato de este homicidio por esclarecer. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. ...30 de abril del 2002... Ciudad de Vigo... Edificio de la Avenida Atlántida. Débora decidió salir de su casa sobre las 19:30. Le dijo a su familia que, como otras veces, iba a hacer un poco de deporte dando un largo paseo hacia la playa de Samil. Aunque tenía la costumbre de hacerlo siempre acompañada, decidió irse sola, a pesar de que su prima Nuria, con quien solía hacer esas caminatas, la llamó durante la tarde para quedar, pero Débora estaba en su habitación y, creyendo su madre que estaba haciendo la siesta, no la molestó para pasarle el teléfono. De hecho, mi prima Nuria vuelve a llamarla, pues creo que es una hora más tarde. Rosa Fernández Cervera, hermana pequeña de Débora. Y resulta que Débora ya ha salido a caminar sin avisar a Nuria. Cosa que es bastante llamativa para nosotras, precisamente porque, pues por desgracia, el tema del caso de las niñas de Alcácer fue un tema que marcó mucho nuestra infancia, porque realmente pues, generó muchos problemas en Débora. Débora era una niña muy miedosa, después del tema del proceso de Alcácer estuvo años durmiendo con la luz encendida, entonces es un tema que le marcó bastante, con lo cual Débora, teniendo la posibilidad de ir con Nuria a caminar, es raro que salga ya sola, a no ser que su intención era encontrarse con alguien. Esa es mi lectura. La joven viguesa inició el paseo y muy pronto fue vista por un vecino a unos 300 metros de su casa, recordaría más tarde, hablando con un chico que llevaba coche. Esa persona que hablaba con Débora nunca fue identificada y al testigo jamás le enseñaron foto alguna de jóvenes del entorno de la chica para ver si podía reconocerlo. Lo cierto es que Débora siguió su camino porque a la altura de la playa de la Sirenita, manteniendo su rumbo en dirección a Samil, se produjo un nuevo encuentro con alguien conocido, alguien que la andaba buscando. Nuria, cuando llama la segunda vez a mi casa preguntando por Débora y mi chica le dice que Débora ya ha salido, mi prima Nuria sale al encuentro de ella. Y lo que me cuenta Nuria es que se sorprende cuando la ve, porque primero lo normal es que Débora la hubiese llamado para ir a hacer ese camino juntas, y que le sorprende, uno, la vestimenta que lleva Débora,
porque Débora va mucho más apretada de lo que suele ir habitualmente. De hecho, Nuria la ve y le dice, caray, qué guapa vienes, cosa que no era muy habitual en ella para ir a hacer deporte. Y una de las cosas que más le llamó la atención a Nuria es que esa noche tenían una cena y Débora se desvincula de esa cena diciendo que es que prefiere ir a casa, que va a coger la película de Amélie y que no se preocupe, que ella no va a salir esa noche, que prefiere quedarse en casa tranquila. Las dos chicas continuaron juntas desde ese momento. Llegaron hasta el puente del río Lagares, se sentaron unos instantes a charlar, como habían hecho 1000 veces, y después de esa conversación se despidieron. Débora inició el regreso a casa, lo que significaba deshacer lo andado, y su prima Nuria partió hacia su domicilio, que era en dirección contraria. Sobre las 8:30 o 9 menos cuarto de la tarde, el mismo vecino que había visto a Débora al poco de haber salido de casa, la volvió a ver en la llamada Curva del Matadero, a unos 900 metros de su casa. Explicó que la chica estaba pivotando entre 2 puntos, realizando pequeños recorridos como si estuviera haciendo tiempo en espera de alguien. De hecho, este testigo que estaba haciendo unos recados la vio allí 2 veces en cortísimo espacio de tiempo. A partir de ahí, se le perdió la pista. A la mañana siguiente vemos que Débora no ha llegado a casa, nos podemos movilizar pues, todas sus amigas, sus círculos más cercanos para saber dónde puede estar la niña, porque en mi casa precisamente siempre se ha denotado que hay una conversación súper abierta, donde tenemos libertad para entrar y salir, y era raro no tener, aunque fuese un mensaje de oye, me quedo en casa de fulanita. Nadie sabía nada. Eso encendió todas las alarmas. El padre de Débora trató de poner una denuncia ese mismo día, pero según explica Rosa, le pidieron que esperara 48 horas. Familiares y amigos se pusieron manos a la obra. Había que encontrarla como fuera, remover cielo y tierra. Nuestra sorpresa es que Débora no aparece por ningún lado. Entonces nos pasamos 10 días desesperados buscándola por montes, por playas, movilizando todo lo que podíamos, haciendo carteles, haciendo todo lo que estaba en nuestra mano para intentar tener información sobre esto. Dice Rosa, la hermana pequeña de Débora, que fueron 10 días terribles, sin duda, pero ninguno tanto como el 10º, aquel 10 de mayo de 2002. El día en que les informaron que habían encontrado el cadáver de una joven en el margen de una carretera. Era el cuerpo sin vida de Débora. El cuerpo de la chica desaparecida de Vigo fue localizado en la cuneta del margen derecho de la carretera C550, que hoy se corresponde con la PO 552, que une las localidades de Bayona y La Guardia. Es un tramo de carretera que algunos lo conocen como la carretera de la muerte, porque se han localizado a lo largo de la historia allí varios cadáveres. Es una vía que conecta con Portugal, una zona fronteriza. Aquel paraje, conocido como Alto del Curto o Portecelo, en el municipio de Orrosal, se encuentra a 50 o 60 kilómetros de donde el testigo vio a Débora por última vez. El modo en que el cuerpo de la chica estaba dispuesto y su entorno es, a día de hoy, uno de los elementos más extraños y perturbadores del caso. El cadáver de Débora fue encontrado completamente desnudo y sobre los pechos y el pubis habían dejado unas ramas o unas hojas de acacia quebradas allí mismo de los arbustos circundantes. El cuerpo estaba en posición fetal. Y a mí no me cuadra que alguien haya matado a una persona. Comisario Ángel Galán, uno de los responsables de la investigación. Y se entretenga en hacer todas estas cosas. ¿Por qué?
Porque a mí la sensación que me da es de cariño. No sé si de amor, pero desde luego de cariño. De querer estar en lo mejor posible. Dirán las personas que me estén oyendo ahora, bueno, pero eso va en contra de que no se lo hayan dado a la familia. Efectivamente. Pero eso nos sugiere que la persona con la que estaba es una persona muy cercana a ella y que la conocía muy bien y la tenía cariño. Ya no estamos hablando de cualquier persona. El lugar parecía haber sido especialmente escogido para que la chica fuera localizada a simple vista. Es muy probable que la operación de traslado del cuerpo se hiciera por la noche, ya que el lugar se encuentra en una larga recta que permite divisar de lejos si viene algún vehículo en una u otra dirección. Indudablemente requería de al menos 2 personas para todo. Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. Tanto para pensar y planificar y tener suficiente idea qué hacer. Con eso me da que pensar que puede tener conocimientos como los que tenemos la policía que nos dedicamos a esto, ¿vale? Y luego además para el transporte con el vehículo dejar el cuerpo de tal forma que si tú un cuerpo lo llevas tú solo, como no seas un tío, que seas un macroculturista, que puedas manejar ese cuerpo como si fuera una pluma, incluso habrían habido heridas post-mortem, rozaduras, algo que determinara que fue hecho por una sola persona, ¿no? Entonces, casi con total seguridad fue trasladada con sumo cuidado con 2 personas y fue dejada allí en la cuneta. La Guardia Civil tenía que encargarse de la inspección técnico-policial, custodia del cadáver y del lugar donde se localizó, al tratarse de una demarcación de su competencia. Encontraron, junto a la chica, un condón usado y parcialmente reintroducido en su envoltorio. También había un par de pañuelos de papel de color blanco. Otro de los descubrimientos desconcertantes que se hicieron tiempo después fue que Débora tenía semen en su interior que había sido introducido post-mortem. La autopsia determinó que la joven murió muy probablemente en las horas posteriores a su desaparición, 10 días atrás. Sin embargo, el semen era fresco, estaba vivo. Su antigüedad era como máximo de 2 o 3 días. Otro elemento aterrador fue el descubrir que, aunque el cuerpo de Débora presentaba ya signos de putrefacción, eran mucho menores a los que cabría esperar tras 10 días del fallecimiento. Las pruebas practicadas señalaron que su cadáver había sido aislado de tal modo que la fauna cadavérica no tuvo fácil acceso al cuerpo. Pudo haber estado metida en un arcón congelador o bien protegida en algún lugar seco y fresco, como un trastero bien cerrado y con el cuerpo envuelto. Por las marcas que la ropa interior dejó en el cadáver, Débora fue desnudada también después de morir. El cadáver permaneció vestido bastante tiempo. La desaparición de su ropa no tiene otra explicación que la voluntad de quien estuvo manipulando el cuerpo de hacer desaparecer cualquier prueba o vestigio biológico que diera pistas sobre dónde murió o con quién estaba cuando ocurrió. La autopsia inicial, años después, ya les contaremos, se hizo una segunda, dejó abiertas 2 posibilidades: que Débora falleciera de muerte súbita o que alguien la asfixiara por sofocación, es decir, tapándole la nariz y la boca con algo blando, como un cojín, o apretando su cabeza contra algo, como un colchón. Hoy, incluso por una cuestión de estadística médica y por las condiciones físicas de Débora entonces, la posibilidad de una muerte súbita está prácticamente descartada, incluso por parte de muchos de los investigadores que han participado en el caso, aunque como se verá más adelante, hay quien confía todavía en esa teoría.
Es esa que señala que la persona que estaba junto a ella cuando supuestamente murió de forma súbita se asustó y estuvo 10 días planeando cómo explicarlo o cómo deshacerse del cadáver. El dolor de la familia era inmenso, también el de sus amigas. Tras 10 días agotadores de búsqueda y el mazazo de haberla localizado muerta, y en esas circunstancias tan espeluznantes, llegaba la hora de dejar atrás el rastreo físico y adentrarse en el pasado más o menos inmediato de Débora, bucear en él para dar con alguna clave. Se sabe que 2001 fue un año feliz para Débora. Salía con Pablo, un chico varios años mayor que ella del que estaba muy enamorada. Era su primer novio formal. Estaba estudiando diseño gráfico, que tanto estimulaba su parte creativa y gozaba de una pandilla de amigas que la acompañaban y con las que estaba tremendamente a gusto. Pero con el paso de los meses, las cosas fueron cambiando. Débora era una persona muy expansiva, que hablaba mucho. Belén Morant, amiga íntima de Débora. Y al principio de su relación, cuando ella estaba contentísima y no se lo podía creer, nos contaba todo con pelos y señales y se la veía feliz y tal. Lo que pasa es que esta felicidad pues empezó a cambiar. Poco a poco se la veía pues más hermética, mucho más callada, más tristona, y todas pues las confidencias que ella nos hacía sobre su relación y todos los detalles pues dejaron de existir. Cortó por lo sano y dejó de contarnos las cosas. Nosotras nos extrañaba porque efectivamente pensábamos que algo había turbio, que no nos estaba contando algo oscuro de lo que ella probablemente no se sintiese orgullosa. Finalmente, el noviazgo se rompió, aproximadamente entre los meses de septiembre y octubre de 2001. Belén estaba al corriente porque, a pesar de estar estudiando en el extranjero, mantenía contacto vía Messenger con su amiga del alma 3 o 4 veces por semana. Quizá porque tenía muchas ganas de ver a su amiga, quizá porque deseaba alejarse de Vigo dadas las circunstancias de su crisis de pareja, o por las dos cosas, Débora decidió viajar a Suecia a ver a Belén en el puente de diciembre. Y en ese momento, el primer día que llega, Débora me dijo: mira, Belén, durante esta semana no quiero ni nombrar a Pablo, no quiero pensar en él, quiero olvidarme de él, es un hijo de puta. Bueno, hijo de puta no, a lo mejor no lo dijo, pero la palabra que me dijo exactamente, que me dejó impresionada, me dijo: Pablo está trastornado. Y me impresionó esa expresión porque yo pensaba, a esa edad dices, está como una cabra, está loco, lo que sea, ¿sabes? Pero no dices la palabra trastornado. Y entonces ella me dejó clarísimo, el primer día que estuvo en Estocolmo, que durante esos 10 días no quería ni hablar de Pablo. Estaba claro que había pasado algo y que ella no me quería contar ni hablar de, ni recordarlo, vamos. No quería ni hablar del tema. Las dos chicas estaban en momentos magníficos de su juventud y pasaron aquellos días juntas disfrutando de la vida. Débora y Belén se despidieron en Estocolmo sabiendo que un par o 3 de semanas después se verían en Vigo durante las vacaciones navideñas. Belén se sorprendió a su llegada a la capital gallega cuando se dio cuenta de que Pablo volvía a entrar en escena junto a Débora. Desde el principio de esa relación, la relación entre Débora y Pablo era una relación muy desigual, muy descompensada. Es decir, Débora era mucho más pequeña que Pablo, estaba todavía estudiando, Pablo tenía coches, tenía apartamentos, viene de una de las familias pues probablemente con más dinero de Vigo, un tío que está muy bien conectado socialmente y tal, y a Débora pues esa relación le deslumbraba completamente. Que no era una relación que puedas pensar que es de igual a igual. A Débora, se le iba todo por Pablo, ¿sabes? Entonces estaba claro que la relación de fuerza en esa relación no era equitativa.
Después de las Navidades, Pablo se marchó a Argentina, donde solía pasar largas temporadas por motivos relacionados con negocios familiares de pescado y conserva. Parece que las cosas entre él y Débora no quedaron bien resueltas durante aquellas vacaciones de invierno. Su vínculo había entrado en compás de espera, aunque no estaba roto ni mucho menos. Hablaban con frecuencia por Messenger y hasta se llamaban por teléfono en alguna ocasión. Entre febrero y marzo ocurrió algo muy extraño. Débora recibió unas llamadas amenazantes desde Argentina. Quien hablaba era una mujer. La joven viguesa tardó en contar a su familia la existencia de estas llamadas, a pesar de que en su mente contenía un mar de sospechas. Resultó que esa mujer argentina estaba conectada con Pablo. En una de sus 6 declaraciones a la policía, Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. reconoce y admite que conoce a esa chica de Argentina, pero además sostiene, cuando le pregunta a la policía y cómo es que tenía el teléfono de Débora, que seguramente las encontró en una factura telefónica de él. ¿Por qué entonces en esa declaración la policía no le pregunta, pero vamos a ver, caballero, ¿cuál es su relación con esta señora que ha hecho esas llamadas? Indiferentemente que no sabes si el contenido de las mismas es uno u otro. Son amenazas que parece ser que sí, porque Débora ha pagado el teléfono desde ese momento y le dice a su familia que está asustada por esas amenazas. Hombre, el sentido común acompaña a pensar que podría ser que esa sospecha que le dijo Débora a su hermana de que podría tener una doble vida en Argentina su novio, podría ser cierto, y que esas llamadas, estoy haciendo una hipótesis, podrían ser las típicas de una persona que ha descubierto lo mismo que Débora, pero en Argentina. Débora llevaba varios meses tras las llamadas que estaba un poco rara. Rosa Fernández Cervera, hermana pequeña de Débora. Tenía el teléfono desconectado y la veíamos voluble, la veíamos días muy contenta y días no tan contenta. De hecho, sus propios profesores con posterioridad nos dicen que Débora tiene determinados episodios en la escuela que tiene que salir llorando de un aula. Entonces, Débora realmente pues, está teniendo un conflicto interno, precisamente por esas amenazas, porque el primer amor de su vida o su pareja en ese momento se la está jugando y tiene un conflicto interno. Ella estaba, pero realmente como en un cuento de princesas Disney de los años 60. Belén Morant, amiga íntima de Débora. Y ella incluso en algún momento al principio me llegó a hablar de boda, me llegó a hablar de que se quería casar con él y que ella pensaba, estoy hablando de una chica que tiene 22 años. Y ella realmente pensaba que era el hombre de su vida, es la única relación que le hemos conocido a Débora. Entonces eso, pues de pasar de un momento realmente que ella pensaba que estaba viviendo un cuento de hadas a que de repente dejó de contarnos cosas, dejó de, pues eso, se la veía mucho más triste, mucho más hermética. Fuimos totalmente testigos de eso, del deterioro de esa relación y como ella, bueno, pues que seguía loca por él, hubiese hecho cualquier cosa por volver a estar bien con él, ¿no? Los días fueron pasando y a finales de marzo llegó la información de que Pablo estaba en Vigo. Gente del sector del pescado lo había visto en una feria de Bruselas y sabían que pasaría por Galicia. Esa información circulaba y Débora, aunque no sabía a ciencia cierta cuándo se vería con él, ansiaba tener esa oportunidad. La noche del 29 de abril, la noche antes del día en que Débora desapareció, Rosa, su hermana, sostuvo con ella una sincera conversación en la que le reveló que Pablo estaba en la ciudad. Rosa lo sabía con total seguridad porque se lo había dicho una persona de su máxima confianza, la mujer que ayudaba en casa y que las había cuidado desde pequeñas. Es en esa conversación donde me admite que ha tenido un problema con Pablo, que están distanciados, que tiene pendiente una conversación con él precisamente para hablar de todos estos hechos que habían pasado estos meses atrás. Pero que ya no quiere tener esa conversación por teléfono, sino que la quiere tener físicamente. Al día siguiente todo fue normal en casa.
El padre de Débora, como solía hacer habitualmente, la llevó a la escuela de diseño y ella se incorporó a las clases con normalidad. Precisamente, aquel día tenía un examen. Sin embargo, sobre las 12 les dijo a los profesores que no se encontraba demasiado bien y que se iba a casa. Probablemente fue una excusa porque pidió hora en la peluquería para depilarse. Le dieron para las 2 de la tarde. Yendo hacia el centro de estética, después de haber pasado un rato por casa, se cruzó con una conocida. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Débora se va a la peluquería. Casualmente el día anterior yo le digo que esta persona está en Vigo, con lo cual ella, por si acaso, a pesar de tener una conversación y un conflicto abierto con él, decide ir a arreglarse por si tienen esa conversación y consiguen arreglarse, ¿no? En el proceso en el que ella va a la peluquería es cuando se encuentra con Marina, que es la mujer de un profesor particular que tuvo Débora, y le admite lo mismo, que va a la peluquería a arreglarse, que su novio está a punto de llegar de Argentina y que tiene un poco de prisa y que no se puede detener. Todo indica que Débora iba a verse con Pablo. Quería solucionar cuanto antes esa conversación que tenía pendiente con él desde las Navidades y aclarar qué significaban realmente esas llamadas extrañas recibidas desde Argentina. Es muy probable que ambos trataran de cerrar una cita aquel mediodía para verse más tarde. El teléfono de Débora sonó en la peluquería. Era él. No es una conversación como tal, es simplemente ¿dónde estás? Pues ahora no te escucho bien, y por lo que dice la chica de la peluquería, pues eso, le dice que no se escucha demasiado bien y quedan en hablar más tarde. Fuera lo que esperaba Débora de aquella conversación con Pablo, no lo compartió con su familia ni con sus amigas. Es muy probable que quisiera, a pesar de todo, arreglar las cosas, por mucho que su novio o exnovio no fuera del agrado de su entorno, o justamente por eso. Esto nos ocurre a todas las mujeres. Tú cuando das explicaciones de tu pareja y las cosas no van bien, si decides arreglar las cosas con tu pareja tienes que dar demasiadas explicaciones. Entonces Débora omitía determinada información porque ella quería sentirse libre de tomar sus propias decisiones sin sentirse condicionada por la opinión de los demás. El tema es que efectivamente las infidelidades de esta persona llega un momento que se hacen públicas, nos llegan. Entonces es cuando José le hace ver la realidad y le dice: Déboriña, este tío no es trigo limpio, no te mereces tener una relación con este tío. Y ella, a pesar de saber que las cosas no están yendo bien, lo defiende a capa y espada y, ya te digo, se enfada con mi hermano. De hecho, una de las frustraciones más grandes de mi hermano José es que precisamente la última conversación que tiene con su hermana es una discusión por culpa de esta persona. Ese día se discutió Débora con su hermano. Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. Porque le dijo: este tío es un trepa, no sé qué, tal. Entonces, claro, es bastante comprensible pensar de que ella, si quedó con él, pues no tenía ganas de decírselo a la familia. ¿Me explico? Pero todo conduce a pensar que habían quedado. Después de salir de la peluquería y de pasar varias horas en casa encerrada en su habitación, más que probablemente chateando un rato por Messenger, y después de la siesta, decidió salir a caminar. Ese sería el último paseo de su vida. Alguien, en algún momento, la recogió y la subió a un coche. Yo si algo tenía claro era que Débora jamás hubiese subido en un coche con alguien que no conocía, porque Débora era una persona que tenía bastante miedo de hacer ese tipo de cosas. Entonces para nosotras estaba clarísimo que se había subido en el coche con alguien que conocía y que probablemente le gustaba, porque si no, no se hubiese subido al coche. Desde la aparición del cadáver de Débora Fernández Cervera, se pusieron en marcha unas diligencias de la Policía Nacional que han estado sujetas a enormes vaivenes durante los 20 años transcurridos desde entonces. Casi se había perdido toda esperanza hasta que algo ocurrió en 2017 que sirvió para abrir una nueva senda en la investigación.
que a día de hoy, y tras varios archivos de la causa, sigue sin resolverse. La hermana pequeña de Débora, Rosa, junto al que era entonces su pareja, decidieron aquel 2017 pedir una copia del sumario y empezar a leérselo desde el principio, sin intermediarios, con sus propios ojos, después de años de oscuridad informativa. ¿Cuál es mi sorpresa? Que la página 10 del sumario denota el primer error, que es la recogida de pruebas que hace la Guardia Civil en el lugar donde aparece mi hermana, y la inscripción que aparece en el juzgado al día siguiente tiene un sobre extra que no estaba numerado en el acta policial de la Guardia Civil que hace el día anterior. Y obviamente ese es el principio de todo. Cuando realmente nos ponemos a leer todo, nos damos cuenta de que falta muchísima información, faltan declaraciones, no hay conversaciones que yo tuve con la policía o que mis padres tuvieron con la policía donde dábamos información del proceso de esos días, no aparecen, no hay prácticamente pruebas. De hecho, yo cuando me hago con el sumario es la primera vez que tengo un caso de este tipo en mis manos, pero alucino de los vacíos que hay de información que no nos ayudan a descubrir nada, es todo caótico. Rosa habla de la Guardia Civil porque las primeras diligencias relacionadas con el descubrimiento del cadáver las hizo el Instituto Armado. Sin embargo, la investigación recayó en la Policía Nacional, al parecer porque la denuncia por desaparición se hizo en la ciudad de Vigo. Ante los ojos de Rosa y su familia se desplegó un sumario que parecía contener numerosos cabos sueltos, a pesar de no ser especialistas en derecho. Hasta aquel entonces habían sido los padres de Débora quienes habían llevado el peso de todo aquello. A partir de aquella primera lectura del sumario, pasaron a ser los hermanos quienes, de manera preferente, se hicieron con el timón del caso. Descubro todo esto, busco una representación legal. Doy con SOS Desaparecidos, que me ponen a una abogada, que es María Teresa Rojas, que es una abogada que tengo en Granada, que es la primera que me ayuda a movilizar todo esto. Y la que me dice, mira, búscate una representación legal en Vigo porque necesitas tener a alguien en Vigo que presente documentación y que pelee todo esto. Entonces, un año más tarde es cuando aparecen Ramón Amoedo y Nacho en nuestras vidas y nos ayudan a darle forma a todo eso que tal. Es un auténtico desastre, es un cúmulo de negligencias. Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. Desde mi punto de vista, muchas de ellas son intencionadas. No puede haber unos funcionarios policiales tan ineptos, ¿vale? Entonces, desde el momento que nosotros lo cogemos y vemos lo que había pasado ya desde el propio, desde que empieza la instrucción, desde que empiezan la actuación de la policía, es todo un cúmulo de despropósitos, tanto en las declaraciones iniciales como en lo que va ocurriendo. Repasemos las vicisitudes del caso para comprender mejor las palabras de Rosa Fernández Cervera y Ramón Amoedo. Vamos a exponer las diferentes fases del sumario y las veces que fue archivado hasta su última reapertura a día de hoy. El caso se abrió en 2002, en el mismo momento en que se dio la desaparición y muerte de Débora. Con el paso de las semanas, al parecer, los investigadores de la comisaría de Vigo y sus compañeros de la Central de Madrid entraron en un aparente callejón sin salida. No trascendió nada sobre el posible autor o autores. Esa situación empezó a cambiar, sin embargo, con la llegada en 2008, ya habían pasado 6 años de la tragedia, de un equipo nuevo de homicidios que le dio un renovado impulso a las diligencias. El trabajo de este grupo de investigación desembocó en el redactado de 2 informes que se presentaron al juez en 2010. En ellos se solicitaban una serie de nuevas pruebas a practicar, incluidas diversas intervenciones telefónicas. El juzgado denegó prácticamente todas las peticiones y a los pocos días decidió archivar el caso.
dossier de Débora volvió a reabrirse en 2014 para incorporar unos análisis de ADN pendientes, pero que tenían escasa relevancia para la causa. Las diligencias quedaron abiertas, pero inactivas hasta que en 2016 llegó al juzgado una nueva juez que desconocía por completo el sumario. Heredaba uno de los casos más complejos de Galicia y de España entera. Y en ese caso, vuelta a empezar. Le pidió a Fiscalía que le informara sobre el asunto. El fiscal le pidió a la juez que lo archivara y ella accedió. Este segundo archivo se produjo en enero de 2017, unos pocos meses antes de que Rosa, la hermana de la víctima, se hiciera con el sumario. La familia era consciente de que el reloj avanzaba y con él la posibilidad de que el delito prescribiera, y jamás supieran quién fue el responsable de lo que le pasó a Débora. Así, pusieron en marcha diferentes concentraciones en Vigo en favor de una reapertura del caso ante el temor de la familia a la prescripción. También se activó una campaña de recogida de firmas. Todo aquello coincidió con la emisión, además, de un programa de televisión de La Sexta en que se desgranaron las lagunas de la investigación con palmaria claridad. La presión surtió su efecto y el caso finalmente se reabrió en noviembre de 2019, cuando ya un nuevo equipo policial había empezado a revisar una vez más las diligencias del caso. Para reactivar el sumario con la mayor potencia posible, la familia decidió contratar al experto en homicidios Óscar Tarruella, que redactó un informe tras la lectura del sumario en el que se ponían de manifiesto los puntos negros de la investigación y en el que se apuntaba la necesidad de practicar nuevas pruebas casi 2 décadas después del suceso. Una de las sorpresas de Tarruella fue que no constara revisión alguna de cámaras de videovigilancia de la zona y que entre la desaparición y el hallazgo del cadáver se perdieran oportunidades de investigar más a fondo. Aunque se perdieron 10 maravillosos días. Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. Desde que desaparece hasta que se encuentra su cuerpo, podría ser que pensaran que se trataba de una fuga voluntaria, porque hicieron preguntas muy absurdas, que si Débora jugaba a la ouija, que si era muy coqueta, que si... O sea, eran preguntas que no eran propias de un investigador, vamos. Suma 10 días que no se hace apenas absolutamente nada. Luego no se comparte la información. Luego se hacen... se perdió durante varios meses y luego lamentablemente se convirtieron en años sin realizar investigaciones realmente, de un nivel, de un grupo de homicidios. Yo, desde luego, no recuerdo. Es una cosa que se mira siempre, no se miró. Comisario Ángel Galán, uno de los responsables de la investigación. No se miró ya inicialmente allí por la comisaría de Vigo, que además esos conocen más o menos dónde están las cosas, lo cual quiere decir que si lo miraron ellos, que supongo, pues no había nada. Aunque tampoco nos hubiera, a mí, yo no hubiera buscado nunca hasta la curva del Matadero, nada, ¿para qué? Si por ahí ya sé que ha ido y hasta ahí sé que ha llegado. Hubo más elementos llamativos dentro de la investigación cuyas consecuencias vienen arrastrándose hasta hoy en día, como fue lo referido al ordenador personal de Débora, ese aparato que estaba instalado en su habitación porque era la única de la casa que tenía conexión a Internet. Con ese PC, la joven se comunicaba con toda su red de amistades,
con las chicas de la pandilla, con su amiga Belén, de Erasmus en Suecia, y con su novio Pablo. Ese ordenador fue intervenido por la policía tiempo después de la aparición del cadáver, pero permaneció extraviado en dependencias policiales durante más de 10 años. Para añadir mayor misterio y tras la aparición del ordenador, un peritaje especializado encargado por la familia puso al descubierto que el aparato había sufrido un borrado masivo de información que se produjo mientras estaba ya en poder de la policía. El ordenador de la joven hubiera servido para saber con quién estuvo Débora chateando por Messenger los días y horas previos a su desaparición. Increíblemente, algo muy parecido ocurrió con el teléfono móvil de la joven viguesa. La Vanguardia, 19 de septiembre de 2022. El móvil de Débora, perdido hace 20 años, aparece en dependencias policiales. El teléfono móvil de Débora Fernández Cervera, la joven viguesa cuyo cadáver fue encontrado en una cuneta de Orrosal, Pontevedra, en mayo de 2002, ha aparecido en dependencias de la Policía Nacional en Madrid junto con efectos y documentación referentes a la investigación del caso. Así lo ha hecho saber la familia de la joven y su equipo de abogados en un comunicado en el que subrayan que el teléfono móvil, desaparecido desde el inicio de las investigaciones, ha sido localizado sin la tarjeta SIM. Al parecer, el hallazgo se produjo a raíz de unas obras que se están realizando en las dependencias de la UDEF Central, dentro del complejo policial de Canillas, en Madrid, con ocasión de las cuales se han efectuado traslados tanto de personal como de documentación en la sección de homicidios y desaparecidos. Nos parece increíble. Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. Que tiempo después aparezca un nuevo legajo en las instalaciones de la policía, que aparezca un teléfono móvil de Débora cuando durante años han estado negando que hubiesen inspeccionado un teléfono móvil. Entonces son tantas y tantas cosas raras que la sensación, desde luego, que tenemos después de 3 años trabajando en este asunto es que efectivamente hay muchas piedras en el camino, muchas trabas para intentar que no se llegue nunca a saber qué es lo que ocurrió. Uno de los policías que dirigió durante años las investigaciones y que durante mucho tiempo estuvo cerca de la familia Fernández Cervera, el comisario Ángel Galán de la Policía Nacional, considera que las críticas a la investigación son injustas y niega que las diligencias estuvieran sumidas en el desorden. Me parece que no hubo ningún descontrol en ningún momento. Otra cosa es que las cosas, cuando duran 20 años, efectivamente, pues ahora ¿dónde está esto? Porque las pruebas van, cuando cae en el juzgado va a otro juez, el otro juez no sabe, a lo mejor se ha cogido eso o no lo ha cogido. En las dependencias nuestras pasa 3/4 de lo mismo, porque aquí no hay cajas fuertes ni cosas de esas en los sitios. De tal manera que si tienes una cosa, una vez que pasa, lo que pasa es que nosotros los objetos, yo por lo menos particularmente, cuando pedimos una cosa y me dan el informe de la cosa se va otra vez al juzgado y cuando el juez dice, no, quédeselo usted, yo suelo decirle, señoría, o se lo queda usted o déselo a la familia, porque aquí en la comisaría, que vamos cambiando de policías todos los días, como aquel que dice, no tiene sentido. Mientras los abogados iban estudiando el modo en que el caso no se quedara definitivamente en vía muerta, Óscar Tarruella, el experto en homicidios contratado por la familia, continuaba elaborando su informe. Tarruella descubrió en una nota de custodia del sumario una referencia a una retirada de muestras bajo las uñas de las manos de Débora que se hizo en el momento del levantamiento del cadáver. Los resultados del análisis de dichos restos no aparecían por ningún lado.
Tras este descubrimiento, en el que no habían reparado ni el juez ni el fiscal, el juzgado, una vez informado de la anomalía, pidió al Instituto Toxicológico que aclarara la situación. Bueno, la respuesta se hizo esperar, como en este caso, no me acuerdo si tardó medio año. Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. Y finalmente vino una respuesta que yo lamentablemente me he encontrado en algún otro caso en mi carrera, pero que en este, que está plagado de barbaridades, ya era la gota que colmaba el vaso, y era que no, que nunca se cogieron muestras bajo las uñas y que eso se trataba de un error de transcripción en el informe. Y se quedan tan anchos. Después de ponerse de manifiesto tan flagrante error, al juzgado no le quedó más remedio que, a petición de los abogados de la familia, acceder a la exhumación del cadáver de Débora. Por segunda vez, el cuerpo de la joven se puso sobre una mesa de autopsias. El objetivo era recoger las muestras que 20 años antes no se habían tomado. Milagrosamente, las uñas se conservaban parcialmente. Y sí, bajo las uñas de Débora se encontraron vestigios. Había fibras de un tejido, probablemente de una manta. También se halló un filamento que se corresponde con los de ciertos envoltorios para la conservación de alimentos congelados. Por último, se encontró un cabello sobre el que, para desgracia de la familia, se podía trabajar muy poco. Que es cierto que lamentablemente no ha tenido el suficiente ADN como para determinar que correspondía a una persona en sí. Sí sabemos que era un hombre, sí sabemos que probablemente era un cabello rubio, pero no se ha podido determinar la identificación de esa persona. Suele suceder, ¿eh? Pero fíjate, de decir, no, como decían las malas lenguas, es imposible hallar nada. O sea, ¿tú crees que yo, por ejemplo, voy a aconsejar a la familia algo tan tremendamente doloroso si creo que no puede, aunque sea una posibilidad remota, significar algo notable para el caso? Los familiares de la joven viguesa habían seguido su propia lucha en paralelo con la de sus abogados. Rosa y José, hermanos de Débora, pusieron en marcha un perfil de Facebook con el nombre Justicia para Débora. De repente, y gracias al tesón y perseverancia de sus impulsores, un día, entre los comentarios, apareció el de una mujer en el que señalaba que el caso de la joven viguesa le daba una lástima especial, porque había estado con ella la tarde en que desapareció. Aquello no cuadraba. ¿Quién era esa mujer que no aparecía mencionada ni en el relato policial ni en el familiar sobre las horas en que Débora desapareció? Y nos escribe por Facebook una chica que nos dice, yo la atendí. Rosa Fernández Cervera, hermana pequeña de Débora. Entonces mi hermano se pone nerviosísimo, me llama y me dice, me acaba de dar un latigazo, acabo de recibir esto por Facebook, haz el favor de ponerte en contacto con esta niña y a ver dónde la atendió, cómo, en qué hora, en qué circunstancias y saber un poquito más. Entonces es cuando convocamos la primera reunión con esta niña y nos cuenta lo que ella recuerda, y es que la tarde del 30 de abril Débora se presenta en el videoclub, contrata la película Amélie. Lo que no es capaz de determinar es si Débora viene sola o viene acompañada, porque dentro de lo que es la tiendita solo está Débora, pero no puede corroborar si hay alguien fuera o no. Así que 18 años después del hallazgo del cadáver de Débora, apareció un nuevo testigo. Esa mujer, entonces una joven dependiente del Videoclub 38, que es como se llamaba, hoy ya no existe, fue la última persona que la vio con vida, salvo, por supuesto, quién o quiénes estuvieron vinculados a su muerte. Resulta que el citado videoclub se encontraba a unos 9 kilómetros de casa de Débora, muy lejos del último punto donde la vio el vecino por última vez pivotando como esperando por alguien. Débora tuvo que subirse a un coche para llegar al videoclub, aunque entró sola. Era un establecimiento del que ella no era socia, pero en el que la conocían porque era el que estaba más cerca de casa de su prima Nuria y de su novio Pablo.
No pudo alquilar la película a su nombre, pero sí al de alguna de las personas con las que acudía allí y que sí eran socios. La testigo no recuerda a nombre de quién la alquiló. El paso del tiempo ha borrado la memoria y los listados de clientes. Sí recuerda, sin embargo, que debían ser las 9 o las 9:30 de la noche cuando llegó al establecimiento. Muy probablemente la persona que la llevó en coche hasta allí estaba esperando fuera, pero desde el interior era imposible verlo. Después de este descubrimiento se supo que la policía sí había estado en el videoclub y que había interrogado a la dueña, pero que ésta no dijo, esta es la versión policial, que aquella tarde no estuvo atendiendo el negocio, sino una empleada. A lo mejor nosotros también lo hemos hecho mal. Comisario Ángel Galán, uno de los responsables de la investigación. Que aquellas dos personas que fueron allí tampoco le preguntaron a la señora, pero usted estaba aquí esa tarde a esa hora, que entonces a lo mejor la propietaria había dicho no, yo no. Ya ve usted, o sea, que no digo que nosotros no hayamos podido confundirnos, pero que se han intentado hacer todas esas cosas que ahora salen, eso está claro. O sea, que la dirección sí dijo lo que había que hacer, aunque algunas se hayan hecho mal, por razón que sea, y que aún en el 19, cuando eso salió, si se hubiera hecho de otra manera, también se podría haber hecho, pero no habríamos llegado mucho más de lo que estoy diciéndole. El acceso de la familia al sumario y la llegada de nuevos letrados de la acusación particular para dar renovado impulso a la investigación supuso la reapertura del sumario, como hemos visto, y la aparición de nuevas pruebas, como la localización de una testigo sorpresa que sitúa a Débora muy lejos de su casa, mucho después del que había sido su último avistamiento, o el descubrimiento de que nunca se miró bajo las uñas de la víctima por si hubiera vestigios bajo ellas. Sin embargo, lo más relevante para la familia, lo que quedó perfectamente a la vista para ellos, fue confirmar de manera fehaciente que durante todos esos años en el que el caso se cerraba y se reabría, había habido siempre un mismo sospechoso sobre el que coincidían todos los equipos de investigación. Es que ya se está hablando de un atestado en 2007. Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. El atestado de 2010 señala que es él y el atestado de 2019 señala que es él. No somos nosotros ni es la familia. Fue una persona que había estado investigada, una persona de una familia también conocida de Vigo, había estado investigada, pero finalmente se excluyó que tuviese cualquier tipo de participación. Por eso cuando dicen que es una caza de brujas contra este chico, bueno, pues al final hemos ido viendo que se ha investigado a muchísima gente y que además la labor, por lo menos del equipo de 2010, ha sido coger todas las personas que pudieran tener participación dentro de la lógica e ir excluyendo. Y al final, como me decía a mí un policía, al final, después de tener a 40, fuimos excluyendo, me quedaron 2 y al final me quedó 1. Y el 1 es el mismo que le quedó al equipo de 2019. La persona de la que habla el abogado Amoedo, la persona señalada por todos los investigadores y que durante 18 años no declaró jamás ante el juez, ese sospechoso principal era Pablo, el hombre al que Débora llegó a ver como a su príncipe azul. Los familiares y amigos de la fallecida descubrieron que Pablo había sido siempre el sospechoso número 1 de la policía cuando se hicieron con una copia del sumario. Pablo era el chico varios años mayor que Débora, que mantenía una enrarecida relación con ella, que la chica quería recomponer, aunque hubiera descubierto una infidelidad. A pesar de tales sospechas, la policía, que sí la interrogó en varias ocasiones como testigo, nunca lo detuvo.
Según el comisario Ángel Galán, que fuera responsable muchos años del caso, no se pudo proceder al arresto porque no había indicios suficientes. La prueba es que nos llamaron la atención muchas de las cosas que pasaron aquella tarde-noche de la desaparición, porque Pablo precisamente llega más tarde de lo que suele llegar y luego se va a casa a duchar cuando no se suele duchar en su casa y vuelve a llegar tarde para ver el partido. Son cosas, pero claro, esos son indicios que nos pueden decir, pero no son indicios suficientes a nivel probatorio para un juez para decir es el autor. Dices, ¿y por qué no le llaman ustedes, le detienen y le pongo a disposición judicial y le digo al juez que es posible que pasara? Que a lo mejor, como tiene también el carnet de ahí, que a lo mejor era él el que iba, que a lo mejor se fue a su casa, que a lo mejor montó, todos a lo mejor, y me va a decir el juez, ¿pero me dice usted algo claro? Pero eso cambió. Si bien no fue detenido, sí fue declarado persona investigada por su presunta implicación en la desaparición y muerte de Débora Fernández Cervera. La presión familiar y el trabajo de sus letrados hizo que finalmente el anquilosado procedimiento judicial se pusiera de nuevo a andar de un modo en que jamás lo había hecho, señalando a un posible responsable. El camino hasta allí, a pesar de que los abogados tenían clara su voluntad de sentarlo ante el juez, no fue fácil y hubo de mediar recursos a instancias superiores. A fecha de hoy, tras Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. Pedir en diferentes ocasiones que declarase como investigado el que era exnovio y otras personas, nos lo denegó siempre la juez de instrucción. Llegamos a pedir que declarase como testigo, era un poco una especie de órdago, y la contestación fue sorprendente porque nos dijo que no podía contestar como testigo, que no podía declarar como testigo porque había, en fin, bastantes pruebas de cargo contra él. Entonces le digo, ¿qué pasa? Hay algunas pruebas de cargo que le impiden declarar como testigo, pero no son suficientes para declarar como investigado. Esto evidentemente chocó a la audiencia dijo que se le llamase a declarar como investigado. Y así fue como acabó declarando. Y por supuesto, negando que tuviera nada que ver con el suceso, que aquella noche no vio a Débora. Entonces, ¿qué fue lo que detectaron los investigadores y posteriormente la familia y sus abogados que acabó desembocando en la imputación de Pablo? Uno de los elementos citados en los informes policiales de 2010 y de 2019 y que no fue durante años tenido en cuenta por la instrucción del sumario son las numerosas contradicciones en las que supuestamente incurrió el sospechoso en sus diversas comparecencias como testigo ante los investigadores. Las citadas incongruencias entran muchas veces en contradicción con lo declarado por otras personas llamadas también como testigos, como los padres de Pablo y varios de sus amigos. Ya si pones encima de la mesa la declaración del padre, de la madre y del propio chaval... Rosa Fernández Cervera, hermana pequeña de Débora. Es que se riñen entre sí. O sea, efectivamente Pablo dice que va a comer con unos amigos, su madre dice que come en casa. Pablo dice que la gestión del partido es algo que hacen por teléfono y la madre dice que van dos amigos a recogerlo a casa a proponerlo a jugar el partido. Entonces hay unas contraindicaciones que a mí me sorprende que a día de hoy no se haya planteado un careo entre ellos dos para ver quién tiene la razón. Veamos cómo pasó Pablo las horas previas a la desaparición de Débora, según la reconstrucción que arrojan sus declaraciones y los datos sobrantes en el sumario. Aquel 30 de abril de 2002, Pablo asegura que fue a comer con sus amigos y que, apurada ya la sobremesa, se separó de sus acompañantes porque quería ir a un cibercafé a repasar unos correos electrónicos. Tenía negocios en Argentina. La visita al cibercafé es algo que sorprende a los familiares de Débora porque el joven disponía muy cerca de unas oficinas de la empresa de su padre en la que él trabajaba. A la misma hora, Débora estaba en su habitación después de comer en casa. En su cuarto, más que probablemente, estaba conectada chateando a través de Messenger como hacía siempre. No se puede saber si, como creen los abogados de la acusación, ella y Pablo estuvieron hablando a través de los ordenadores porque el disco duro del PC de la joven
se localizó tras años extraviado con un borrado masivo de información. Después de pasar un tiempo indeterminado en el cibercafé, Pablo declara que se fue a casa de sus padres en el barrio vigués de Canido y que, a pesar de haber quedado con los amigos más tarde para jugar un partido de fútbol, se preparó ropa de deporte para ir al gimnasio. Tras pasar por el gimnasio, efectivamente se fue a jugar el partido de fútbol. Durante esos trayectos de Pablo en coche por los viales de la costa, fue justamente por donde Débora estaba paseando y haciendo tiempo, como esperando a que alguien la recogiera. Los diferentes testigos declaran que Pablo llegó tarde con el partido ya empezado. Unos afirman que fueron apenas unos minutos, 10 a lo sumo, y otros, especialmente del equipo contrario, que el retraso fue de media hora o 40 minutos. Durante el intervalo en que Pablo salió del gimnasio y llegó al campo de fútbol, discurriendo por el camino por el que paseaba Débora, alguien recogió a la joven en coche y la llevó hasta el Videoclub 38, situado a 9 kilómetros de su casa, para alquilar la película Amélie. La acusación cree que la persona que la subió a su coche fue el ahora imputado y que por eso llegó tarde al partido de fútbol. Recordemos que Débora tenía una conversación pendiente con él desde que se enterara de que Pablo tenía una aventura con una mujer en Argentina que además la había amenazado telefónicamente. Pero Pablo asegura que ese día no quedó con Débora, ni que habló con ella siquiera. Se demostró, y el propio investigado tuvo finalmente que admitirlo, que sí contactó con ella por teléfono. Lo hizo mientras Débora estaba en la peluquería depilándose al mediodía. Me parece de entrada bastante significativo un detalle. Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera. Y es que ese día, a pesar de que lo niega el novio, hablaron por teléfono. Luego, con el tiempo, lo ha reconocido, ¿vale? Incluso ha sido corroborado por la peluquera que la asistió, incluso le hizo la depilación. Débora no se hacía ni la depilación, no salía con otros chicos ni nada, solo se la hacía cuando venía este tío de Argentina, ¿de acuerdo? Vamos, 2 más 2 igual a 4, lo que significa, igual te acostes o no. Ese día quieres estar guapa, presentable y bonita para tu pareja. Eso es la conclusión que llega, no hace falta ser un investigador como yo, o sea, eso es 2 más 2. Cuando una persona, y lo decía además un atestado... Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. Si una persona no tiene nada que ocultar y miente, tendrá algún motivo para mentir. Entonces, tú te puedes poner nervioso una vez o contradecirte, pero si continuamente cambias la declaración, yendo como testigo, además, pues entonces, evidentemente, es él quien se ha puesto en el centro de la diana. Si eso lo ponemos en relación con las declaraciones de otras personas que han declarado, pues al final podemos decir, y como he puesto yo en algún escrito, o miente él, o mienten sus amigos, o mienten sus padres, o mienten los empleados de la empleada de hogar, o mienten los responsables del gimnasio, o mienten los responsables del videoclub, o mienten muchas otras personas, o miente incluso la policía. Pablo niega, insistimos, que quedara con Débora aquella tarde del 30 de abril. Sin embargo, pasando las horas, el que había sido novio de la joven aparentemente la andaba buscando. Hizo una inusual llamada telefónica, lo recuerda Rosa, la hermana pequeña de la fallecida. Fue una llamada que nos sorprende porque Pablo, la tarde del 30, está llamando a mi cuñado Carlos preguntándole por Débora, pero lo más sorprendente de todo es que Pablo nunca vuelve a llamar al teléfono de Débora para preguntar por ella misma. Entonces, para mí es significativo, porque a mí, yo cuando denoto la desaparición de mi hermana, lo primero que hago es llamarle a su teléfono móvil. Aquella comunicación llamó ya en aquel mismo momento la atención, aunque sin que llegara a hacer pensar que el novio tuviera nada que ver con la desaparición de Débora. Entre Carlos y Pablo no había tanta familiaridad como para preguntar por el paradero de la joven.
Pero lo que con el tiempo ha resultado todavía más extraño si cabe, es que Pablo no volviera a llamar jamás al móvil de Débora después de haberlo hecho por última vez durante la visita de la chica a la depiladora, como demuestra el tráfico de su teléfono. María, la hermana mayor de Débora, casada entonces con Carlos, la persona que recibió la inusual llamada del sospechoso, tuvo con Pablo una conversación en los días en los que su novia estaba desaparecida. La familia califica las manifestaciones de Pablo durante aquel diálogo de inapropiadas. La charla tuvo lugar una noche en la que el ahora investigado se quedó a dormir en casa de María, alegando que no quería estar solo porque sus padres se habían ido de viaje. El día 8 de mayo, en casa se acuerda que Pablo esa noche va a dormir en casa de mi hermana María, precisamente porque está solo y sus padres no están. Y lo más sorprendente de todo es que efectivamente Pablo va a dormir a casa de mi hermana y se olvida la bolsa en el coche. Mi hermana vivía en un tercero sin ascensor, con unas escaleras un poco lúgubres, pero un tío de 30 años no tiene miedo, pánico, a bajar esas escaleras solo. Entonces, mi hermana lo acompaña, va por el coche, por la mochila, la suben y se quedan de charleta. De hecho, mi cuñado se mete en la cama y se quedan María y Pablo de charleta. Lo más sorprendente de todo es que en esa conversación Pablo le cuenta que ese fin de semana atrás él ha tenido una relación con una azafata. O sea, él, para desvincularse de Débora, mete a otra tercera persona en la ecuación. En plan, yo no tengo absolutamente nada que ver. Es tan violenta la conversación que mi hermana corta la conversación y le dice: mira, Pablo, me voy a la cama, no sé qué, no sé cuánto. Y mi hermana, al ver tal esperpento, ni pa' Dios lo vuelve a meter a su casa. La presencia de Pablo, como hemos dicho, en la casa familiar de Débora no era algo extraño. De hecho, mientras duró la búsqueda de la joven, el sospechoso visitó innumerables veces el domicilio y hasta durmió alguna siesta en la habitación de su novia, esa misma en la que estaba instalado el ordenador de la joven. Hubo más elementos relevantes que, con cierto retraso, según la acusación, sirvieron para apuntalar las sospechas sobre Pablo. Uno de ellos fue todo lo referido al coche que conducía entonces, el que fue novio de Débora. Hay una serie de detalles contenidos en los informes policiales que resultan inquietantes. Hay un día, que yo creo que es el día, un par de días antes de la desaparición de la aparición del cuerpo de Débora, donde este personaje llega a casa y dice: fíjate tú, con el despiste, se me quedó una caja de langostinos olvidada en mi coche y lo guardé en un parking, que es un parking en el que tú metes el coche en una plataforma y la plataforma baja el vehículo, pero tú no con él. Y el del parking le llama la atención que qué lleva en el coche que huele tan fuerte, que huele a muerto. No hay declaración de ese tío del parking. Años después se hace una investigación sobre eso y efectivamente hay un policía que corrobora que el coche suelta un fuerte hedor a podrido, pero no manda un equipo técnico a analizarlo en ese momento. Se analiza en el 2010 y cuando lo recogen para analizarlo, lo más sorprendente es que es un coche que tiene más de 20 años de antigüedad, lo recogen de un taller y no aparece ni un pelo, ni una fibra del propietario, nada. Y lo sorprendente es que en el vehículo no aparece nada, no es que no aparezca nada que lo vincule con Débora, es que no hay ni un solo pelo, ni una sola fibra, ni una sola mancha, no hay nada, de nada, lo cual es del todo punto imposible que en un vehículo de 15 años no se encuentre nada, lo cual significa que ese coche estaba manipulado. La policía presenta un segundo atestado el 17 de septiembre de 2010, jueves, y el 21 de septiembre de 2010, martes, la jueza, sin haber dado traslado de este atestado ni a Fiscalía ni a el que era en aquel momento abogado de la familia de Débora, decreta el archivo de la causa. En algunas de las declaraciones que Pablo hizo ante la policía, citó la caja de langostinos podrida que supuestamente dejó olvidada en el maletero de su coche. Dijo también que se la acabó regalando al propietario de una conocida cafetería de Vigo. Y a través del abogado Óscar Tarruella, perito experto en homicidios contratado por la familia Fernández Cervera.
siempre han oficiado al juzgado a dar los pasos que algunos han sido lamentablemente denegados. Uno de ellos fue citar a este señor de la cafetería, quien desmintió que eso fuera cierto. Claro, esto sumado a 400 mentiras y falsedades narradas por el principal sospechoso, que era el novio de Débora, hombre, te convierte ya en candidato número 1 desde el primer día. Hemos sabido parcialmente del comportamiento de Pablo a través de voces como las de Rosa, la hermana de Débora, o la de Belén, íntima amiga de la joven viguesa, quien explica que la pareja que formaban él y su amiga no se acopló nunca a la pandilla. Cree que eso ocurrió porque había algo oculto en la relación que avergonzaba a Débora, y eso que para la joven lo que más valoraba en un chico era su comportamiento, que no tuviera mal carácter. En el programa de televisión Bravo por los Amigos, de Televisión de Galicia, en el que Débora participó semanas antes de su desaparición y muerte, dio detalles sobre sus preferencias en la pareja. Non querías celebrar o cumpleanos aquí? No, quería comerme a tarta. Querías comer a tarta? Non sei. Sempre relacionada coa comida, non, Débora? Se ve que sí. Gustabanche os doces de pequena? Sí. E agora? Tamén. E os homes doces gustanche? Tamén. Cal é a parte máis doce dun home? A parte máis doce? Máis doce, sí. O corazón. O corazón. E a máis amarga? A máis amarga? Sí. O carácter, o mal carácter. O mal carácter. Sí, La familia de Débora y sus asesores legales estuvieron buceando en la biografía de Pablo, especialmente a partir de 2017, cuando descubrieron que era el principal sospechoso para la policía. Aseguran que han descubierto episodios delicados que perfilarían el carácter del que fuera novio de Débora. Hemos descubierto muchos hechos, cuanto menos llamativos, en relación a cómo trata a las mujeres o cómo se dirige a las mujeres o el tipo de relación que mantiene con las mujeres, y desde luego es peliagudo. He tenido acceso a través del letrado de la familia, que son una serie de grabaciones, unas de audio, otras con vídeo, de unas cuantas mujeres que circunstancialmente, ninguna novia del novio de Débora, pues relatan momentos de acoso e incluso de miedo, de cambio de actitud en él ante la negativa a tener un acercamiento sexual. La pregunta martillea las mentes de la familia y amigos, pero también de quienes se aproximan al caso. ¿Qué le pasó a Débora para acabar muerta y abandonada 10 días después en una carretera, en una escena simulada de contacto sexual? Las hipótesis son libres. Sabemos, por los resultados de los exámenes forenses, que después de las albóndigas y las patatas rellenas que comió a mediodía en su casa, Débora ingirió por la noche verdura, probablemente acelgas o espinacas. En algún lugar tuvo que hacerlo tras salir del videoclub donde alquiló la película Amélie. Aunque los informes del perito Óscar Tarruella lo descartan prácticamente por completo, el comisario Ángel Galán sigue creyendo en la teoría de que Débora sufrió una muerte súbita, aquella que se produce inesperadamente y de forma repentina por parada cardíaca en personas que aparentemente gozan de buena salud. Todos pueden pensar lo que quieran. Comisario Ángel Galán, uno de los responsables de la investigación.
Pero yo personalmente, salvo que los forenses volvieran a decir que eso no existía, yo seguiría diciendo que tiene más posibilidades o más probabilidad de que haya sido una muerte súbita de que haya sido una muerte homicida. Lo cual no quita la culpa a la persona con la que estuviera de que no haya dicho lo que ha pasado y que no haya entregado a la justicia y a la familia el cuerpo, que son cosas diferentes. Fue justamente una conversación de Rosa Fernández Cervera y el comisario Ángel Galán en Vigo lo que empujó a la hermana de Débora a pedir una copia del sumario. El recuerdo que Rosa guarda de aquella conversación no parece encajar bien con la versión de la muerte súbita que sostiene Galán. Pues a mí me llama Ángel y me dice, oye, voy a presentar esto en Vigo, voy a poner el caso práctico de tu hermana, me gustaría que vinieses. Y yo veo la oportunidad de dejarle ver a mi pareja lo que hemos vivido sin ser contado por mí. Y en ese curso, Ángel, por primera vez y una vez fuera de la policía, nos deja entrever que tiene conocimiento de quién es el causante de todo esto. Y nos hace entrever que es tanto su expareja como el padre de su expareja. Entonces, mi pareja y yo, obviamente, no entendemos nada porque esa información no la hemos tenido durante todos esos años, o al menos no tan abiertamente. Entonces, Raúl me dice, tía, vamos a hacernos con la copia del sumario, vamos a leérnoslo, vamos a ver qué hay aquí y vamos a averiguar qué está pasando. Galán confirma a Dossier Negro que estuvo con Rosa en la citada presentación de su libro en Vigo, pero que lo que le dijo en esa cita fue que él seguía pensando que el caso de su hermana era el de una muerte súbita. La hermana Rosita, no sé por qué, tiene un empeño en que los que lo hicimos mal fuimos nosotros, porque no hablamos con ella, que era muy pequeña, pero hablamos con el hermano, que era el que era de la edad más o menos de Débora, hablamos con la hermana mayor, que tendría mucho más que decirnos, hablamos con todas las amigas, hablamos con la prima, que es con la que iba siempre, hablamos con los padres. O sea, bueno, el que ya esté un poco... que a mí me parecía que una persona de, yo no me acuerdo ahora exactamente, 14 o 15 años debía tener, que me pareciera que no era la persona más indicada para decirnos cosas íntimas que pudiera tener una cosa de estas, cuando aparece la víctima aparece con semen en vagina. A mí no me parecía que fuera la persona más así. El caso de Débora, parece demostrado, ha causado enormes daños personales mucho más allá del inevitable dolor por la tragedia misma. Han quedado amigas desconsoladas a las que ahora se mira a mal, o se ha generado un aislamiento social que sufre parte de la familia Fernández Cervera. Incluso ha creado una enorme decepción y falta de confianza en el aparato judicial y policial entre la representación legal de la familia. Mucho pasotismo por parte de Fiscalía. Ramón Amoedo, abogado de la familia Fernández Cervera. Por parte de la policía, por parte de la clase política. Me he dirigido al Ministerio de Interior y la respuesta que me han dado algún día la enseñaré. Sí que me da la sensación de que sí que me he sentido bastante asqueado con todo esto, bastante asqueado. Bueno, realmente, después de 30 años ejerciendo, puedo decir que soy un desencantado de la Administración de Justicia. Entonces, hay jueces maravillosos, fiscales maravillosos, pero la maquinaria de la justicia no funciona en este país. En este caso lo que he visto es, sobre todo, mucho pasotismo, mucho código de silencio y sensación de que por algún motivo no se quería avanzar, ¿vale? Por algún motivo, no lo sé, pero como he visto también otros casos de muertes violentas, por lo que ves en la prensa también, que parece que no se quiere avanzar, o de otros asuntos, bueno, pues lo que antes te decía, la Administración de Justicia
La justicia, pues tristemente, pues en este caso ha tenido puesta una venda en los ojos. Al final, Vigo es una sociedad muy pequeña, es muy endogámica, todos estamos relacionados por unas y por otras. Rosa Fernández Cervera, hermana pequeña de Débora. Y la realidad es que nosotros tenemos un peaje social muy elevado, porque a pesar de estar peleando por una sociedad más justa, por saber la verdad, por que se haga justicia por el asesinato de mi hermana, parece que somos los malos de las películas. Sobre todo la sociedad cercana a nosotros, a nuestro círculo social, no se pronuncia. Y en el caso de pronunciarse, se oyen hasta casi más anotaciones del lado contrario de estamos destrozando en la familia a una pobre víctima, y no nos olvidemos que aquí la única víctima es mi hermana, que es la que está enterrada bajo tierra. Yo, el día del funeral de Débora... Belén Morant, amiga íntima de Débora. Que yo estaba, bueno, pues imagínate, rota como estábamos todas las amigas, más ida que otra cosa, y vi a Pablo en el funeral y dije, joder, pobre hombre, qué malo debe estar pasando y tal, y le di un abrazo, y se me quedará para siempre ese abrazo que le di a Pablo, que después digo, me cago en la leche. Y ese fue el último contacto que tuve en el funeral de Débora. Después de lo de Débora, yo decidí marcharme al extranjero porque me fue muy complicado sobrellevar el tema, y entonces yo, gracias a Dios, pues coincido bastante poco con él, pero efectivamente para mis amigas pues es muy duro tener que encontrárselo, es muy duro saber que hay muchísima gente que piensa que somos nosotras las que malmetemos, es complicado. Débora estaba el 30 de abril de 2002 dando un paseo por la línea marítima de Vigo cuando subió al coche de alguien que conocía. Se fue a un videoclub y de ahí a un lugar donde cenó algo de verduras y después murió. Sabemos que su cuerpo fue conservado durante 10 días en una zona seca o en un arcón congelador y abandonado tras cargarlo en un coche unos 60 kilómetros para dejarlo luego en el margen de la carretera PO 552 a la altura de O Rosal. En el programa de TVG de Televisión de Galicia, Bravo polos amigos, en el que participó Débora, la joven recordaba precisamente un paseo en coche que hizo con su pandilla. ¿Qué pasó en ese coche? A ver. Fomos varias amigas e nos iban a levar a un local pola noite e pasaron por diante do local e non querían parar. Despois de falar con eles, gritar, non sei que, o do barullo, pararon máis bene por unha amiga que nos baixamos todas, e ela se quedou atrás, baixaron no acento e ela dixo, no, moitas gracias, tal. Así. Aplaudide eso, anda, venga. Ponte para ahí. Aquí tanto esperar. El caso de Débora ha prescrito, salvo en lo que guarda relación con el único investigado. Es para este único imputado contra el que el sumario sigue vivo. Se le puede mantener como investigado y acabar en un juicio o cerrar el asunto para siempre. Nada más. Si hoy apareciera un nuevo sospechoso, no se le podría imputar. Y tampoco se puede acusar ya formalmente a nadie como cooperador o encubridor. El margen es muy pequeño, pero la familia no pierde la esperanza de que el caso de Débora se vea por fin en la sala de vistas de un tribunal y se haga justicia. Los representantes legales de Pablo fueron invitados en 2 ocasiones a participar en este episodio y en ambos casos rechazaron la oferta.
estos son los hechos. Y este, el recuerdo de sus testigos. Guión y dirección. Pere Cullell y Enrique Figueredo. Diseño de sonido. Salva Coromina. Música original. Jorge Fernández Anrat. Voces. Miriam Elíes. Karina Ferreras y Joaquín Luna. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.